En esta oportunidad estamos nuevamente con un gran maestro de la psicología, de las terapias sistémicas. Estamos hablando de Joan Garriga. Para aquellos quienes escucharon su nombre pero no tienen muy claro cuál es su formación, bueno, Joan es licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona. En 1986 creó el Instituto Gestalt de Barcelona, entre muchas otras cosas que ha hecho. También invitó a Bert Hellinger, el padre de constelaciones familiares, a trabajar, a presentar su trabajo de constelaciones ahí en el Instituto Gestalt de Barcelona. Y también él ha trabajado mucho tiempo y continúa trabajando no solamente con las terapias, sino con las constelaciones familiares. Pero además es un gran y un prolífico escritor. Ya hemos tenido oportunidad de charlar en otro momento, el año pasado, cuando estaba presentando su libro anterior, Bailando Juntos, y esta vez nos reunimos con Joan para charlar de su último trabajo, que es Decir sí a la vida. Joan, ¿cómo estás? Bienvenido. Nada, muchas gracias, Karina, un gusto estar otra vez ahí hablando de lo que sea, de los libros, de las terapias, en fin. De todo, bueno, sí. El foco siempre es que tenga alguna utilidad para las personas y para la vida de las personas, ¿no? Así que... Justamente este libro, estás hablando de utilidad, y este libro, más que teoría o más que un libro para adentrarse en el tema, es un libro práctico. Tus libros tienen siempre sobre el final una especie de manual o de pasos a seguir, pero además este es mucho más práctico. ¿Te lo planteaste así de entrada o ha sido algo que ha ido surgiendo a medida que ibas escribiendo? No, a ver, en realidad yo no tengo nunca la intención de dar un manual de instrucciones. En realidad me gusta que mis libros sean prácticos por las evocaciones y las comprensiones que sugieren o que generan en las personas. Y el libro tiene tres partes, una más reflexiva, filosófica, psicoespiritual, otra parte que me parece muy útil, en mi humilde opinión, para los ayudadores, porque estructura el mapa de dónde hay que golpear, dónde hay que mirar, dónde hay que enfocar las cosas para obtener buenos resultados o hacer que algunas cosas puedan cambiar. Y una tercera parte que sí que es más práctica, que en realidad viene con la pregunta un poco provocativa de cómo logra sufrir. Porque también lo que defiendo en el libro, aunque suena un poco frívolo, pero lo que defiendo es que necesitamos una estructura, saber cómo sufrir. Y necesitamos identidades internas que estén, en cierto modo, invirtiéndose con ciertas expectativas o ciertas presuposiciones sobre nosotros mismos o sobre la vida para desembocar en sufrimiento, que si estuviéramos en alianza, en discipulaje con la realidad, fuéramos sus discípulos y no sus opositores, aprendiéramos de la realidad en lugar de sentirnos a veces sus víctimas, pues estaríamos más cerca de una fortaleza interior, y esta fortaleza es la que nos permite hacer el viaje del dolor cuando nos visita, pero sin tener que instalarnos o abocarnos o anclarnos en posiciones de sufrimiento. Así que en el libro también hago una diferenciación entre dolor o adversidad o aflicción, que es natural en la vida. No es posible pasar por la vida sin que nos visite en algún momento la contrariedad, la adversidad, pero al mismo tiempo también estamos dotados y preparados de los recursos necesarios para hacer los procesos emocionales y existenciales, para no quedarnos anclados en la contrariedad de lo que nos tocó vivir y poder seguir caminando en la vida más allá del sufrimiento. Esto se aterriza a veces en ejemplos tan simples como, qué sé yo, el marido que le dejó la mujer y pasan 20 años y sigue viviendo una vida desgraciada por este suceso que ocurrió. O, qué sé yo, alguien perdió a su madre cuando era niño y no ha integrado este hecho y entonces siente que vive una vida de abandono, de falta. Entonces, claro, lo que yo postulo es la importancia de integrar aquellos hechos que sucedieron, que de hecho es lo que hacen la mayoría de las terapias, tratar de integrar los sucesos tal y como fueron, lo que la realidad se impuso, podríamos decir, para que nos dé más fortaleza, para que nos impulse hacia seguir adelante y para que nuestra vida
en realidad no esté pivotando constantemente sobre la energía del pasado. Es decir, este hombre que lo dejó la mujer, luego 20 años sigue en una posición de víctima o de resentido o de fatalidad y poco abierto a abrirse a una nueva relación comprometida, íntima, verdadera, etcétera, ¿no? Podríamos decir que su energía ha quedado detenida en el pasado y poco orientada al futuro. Claro, Había un filósofo francés, Cioran, que una de sus frases dice que la mayoría de la gente no está dispuesta a la audacia de sufrir para dejar de sufrir. Y esto, aunque suene paradójico, quiere decir que a veces necesitamos hacer el viaje de, de, de lo que nos resultó frustrante o inclemente y este viaje conlleva abrirse al dolor, abrirse a la tristeza, abrirse al enojo, también a un conjunto de emociones y que si lo vivimos y hacemos el proceso, luego ya no nos instalamos en posiciones de sufrimiento. Por eso dice sufrir para dejar de sufrir. Así que, bueno, me suena un poco al tango, ¿no? Primero hay que saber sufrir, después llorar, después partir y luego andar sin pensamiento. Pero bueno, es parte de la vida el sufrimiento. Lo que me llama la atención es que, así como vos dabas ejemplos, ¿no? De personas que pierden a familiares, a seres queridos, un padre, un hermano, un hijo, y personas que se quedan anclados en una relación que se terminó o algo que no prosperó y que si lo ponemos en una balanza más o menos objetiva, pareciera que hay una diferencia. Sin embargo, a veces las personas que pasan por pruebas más duras, más difíciles en su vida, tienen una serie de mecanismos o aprenden una serie de mecanismos que los ayudan a salir adelante. Y vemos otras personas que con cosas muchísimo más o menos importantes, digamos, o menos dramáticas, les cuesta un montón salir adelante. ¿En qué reside esa diferencia o cuál sería el mecanismo interno que tendrían que aplicar las segundas para poder continuar con sus vidas? mira, si tuviera una respuesta definitiva para esta pregunta, me autoconsideraría un genio de la comprensión humana. No, no sabemos por qué personas que enfrentan ciertas dificultades tienen una actitud que les lleva a salir fortalecidas y otras personas que tienen pequeñas dificultades luego instalan una vida de sufrimiento, de menoscabo. Una vez se sentó a trabajar en uno de los talleres una mujer y dijo, bueno, a mí me pasó algo terrible en mi infancia y es por esto que luego mi vida ha sido tan complicada. Yo me imaginaba que hablaría de algún trauma realmente intenso, de algo terrible, pero luego lo que dijo es que cuando tenía 14 años los padres la internaron en un colegio, así que estaba, que ya no veía tanto a los padres, pero me parece que con 14 años esto comparativamente con otros traumas que veo a veces en las personas es algo muy sencillo. Ahora, ¿cómo se explica que esta persona usara esta adversidad para edificar una vida de queja? Y en cambio otras personas que sobrevivieron incluso a campos de concentración o que tuvieron traumas muy significativos. Es decir, hace 2 días estuve leyendo un libro, que es un libro coral de un colectivo de escritores argentinos que se llama Somos sobrevivientes. Entre estos escritores está Juan Carlos Kramer, que es una persona querida y amiga mía, que me lo pasó el libro, y ahí se ve personas que realmente tuvieron situaciones muy complejas de violencia, de abuso sexual y en otros sentidos, como supieron encontrar el camino para salir de esta situación. Pero en cambio otras personas pues no encuentran la ayuda adecuada o luego entran en el paisaje de la autodestrucción. Eh, ¿Qué ayuda? Yo creo que facilita sobre todo lo que realmente puede ayudar a las personas es primero sentirse, a pesar de los pesares, bien anclados en las figuras paternas, por ejemplo. Y también ayuda que cuando tenemos momentos de adversidad sintamos el abrazo, la compañía, el respeto, la presencia de personas queridas, amigos, familiares que están ahí, porque
Se sabe que un trauma es menos trauma cuando nos sentimos queridos y nos sentimos amparados y apoyados. Y es más trauma cuando esto no ocurra. Así que, Claro. de hecho, por ejemplo, una vez participé en una especie de acto, de hecho duraba varios días, era un curso sobre el eneagrama, que es un mapa de conocimiento, y educación. Y mucha gente habló de cómo un profesor providencial que le depositó la confianza en ellos les hizo emerger semillas de crecimiento y de vocación, personas que a lo mejor estaban muy desasistidas. Así que a veces también son encuentros providenciales, sentir que hay personas en las que puedes confiar y también, sobre todo, tener la actitud de que a pesar de los pesares hay que encontrar este lugar que nos enraiza en la vida, que son los padres y más allá de los padres, y que esto nos hace sentir como en sintonía con el flujo del vivir. Y yo creo que nos hace más resilientes y más capaces de caminar en la dirección de una vida buena y no de la dirección del sufrimiento. El sufrimiento no deja de ser una muleta que usamos y que a través del sufrimiento es como si exigiéramos a la vida que a través de posiciones de sufrimiento. Es que aquí hay que ir cuidado con el lenguaje porque claro, cuando hay dolor biológico, hay dolor natural y luego hay sufrimiento que viene de nuestras posiciones de sufrimiento. Y las posiciones de sufrimiento, qué sé yo, la víctima le dice al mundo, me debes algo porque me hicieron daño, así que compénsame, pero con la condición de no recibir la compensación porque entonces perdería el estatuto de víctima, qué sé yo, el perfeccionista le dice al mundo que debería de ser, que está equivocado, que es incorrecto, que debería de ser más perfecto, pero con la condición de que no lo sea para poder mantener la actitud del perfeccionista. Entonces son personajes que militan en posiciones de sufrimiento. Y a veces termina siendo una posición muy cómoda la del sufrimiento, ¿no? Cuando uno se acostumbra a vivir en ese estado, termina siendo la posición más cómoda, digamos, salir de ahí es trabajoso. En Sí. uno de tus apartados del libro hablas de la resistencia al cambio y de la deslealtad dichosa. Me resuena mucho a, bueno, lo que se trabaja en constelaciones familiares. Y justamente quería hablar un poco de eso también y que me definieras qué es la resistencia al cambio, es un poco lo que estábamos charlando, pero ¿qué es la deslealtad dichosa? Bueno, lo que observamos cuando nos sumergimos en las atmósferas familiares, en las dinámicas familiares, es de que hay un cierto contagio, una cierta lealtad de los hijos hacia los padres, de los hijos hacia el sistema familiar en un sentido amplio. Entonces, hay una, por ejemplo, la hija que dice, mi madre no fue feliz con papá y siempre fue un campo de lucha, así que yo también voy a luchar como mamá. Y entonces es una lealtad desdichada, porque entonces repite este guión de lucha con los hombres, llevándolo a su propia relación de pareja. Qué sé yo, o el hijo que sintió que la madre estaba desvitalizada o deprimida o tenía poca energía de vida y entonces tomó una posición de tratar de salvar a la madre. Y entonces, por lealtad a este aprendizaje, luego va a una relación de pareja y toma el rol de salvador y se orienta buscando de manera más o menos inconsciente personas problemáticas, con adicciones, en fin, con otro tipo de problemas que necesitan aparentemente ser salvadas para seguir reproduciendo el juego. Entonces, claro, hay lealtades que nos hacen más pertenecientes, nos hacen más familiares a las atmósferas que conocimos, pero nos conducen a la desdicha. Por eso hablo de la deslealtad dichosa, que en realidad, si lo pensamos, si un hijo mío quiere ser leal a mí, pero desdichado, prefiero mil veces que me sea desleal y que sea dichoso. Es decir, pero a veces los hijos, por las atmósferas conocidas, por la historia, mantienen lealtades a pesar de que les hacen desdichados. Y aquí es donde vienen también las resistencias al cambio, porque uno dice,
bueno, a mí no me va bien en el amor, no me va bien en el trabajo, me pasa esto en la salud, bueno, problemas de la vida que en el libro hablo también de la galería de los asuntos que nos toca encarar en la vida y que a veces toman la forma de problema que necesitamos resolver. La persona dice, bueno, yo quisiera resolver mis problemas, pero a ser posible con la condición de que yo no tenga que cambiar, porque que sea la vida la que cambie, ¿no? Que no, por favor, que no Que tenga que cambia el ser mundo entero. Claro, que cambien todo. que cambie mi mujer, que cambien mis hijos, que cambie mi jefe, que cambie, qué sé yo, que cambien los astros, pero por favor que no tenga que ser yo, porque en el fondo a veces hay, ¿cómo te diría? Hay rostros infantiles dentro de nosotros que dicen yo quiero mantenerme pegado a las cosas tal y como fueron. Así que cambiar es interesante y, y realmente muy prometedor, pero no es fácil porque por un lado estaría la idea de que quiero que las cosas cambien, pero no tener que cambiar yo, y por otro lado me gustaría que las cosas cambiaran, pero de la manera que yo creo que tengan que cambiar. Y a veces uno cree que tienen que cambiar, qué sé yo, pues sobre todo que cambien las cosas afuera, no, no tanto adentro. Claro, y fundamentalmente esta cuestión de que el cambio también implica esta deslealtad, ¿no? Ese cortar con patrones familiares o con estructuras o con cuestiones inconscientes que se van heredando y de las cuales uno no tiene conocimiento en la vida, las ve reflejadas en la vida tangible, pero quizás no es consciente de lo que viene arrastrando. Y a la vez, soltarlas es parte de esa deslealtad. Calculo que por eso se hace tan difícil, ¿no? Claro. Yo creo un regalo que todos necesitamos hacer a nuestro árbol familiar, a nuestro árbol genealógico, es ir un poquito más allá en la dirección del bienestar, en la dirección de la realización, en la dirección de tener la vida que uno desea, especialmente cuando otros no pudieron. Así que yo creo que, es decir, regalar, por ejemplo, una buena pareja cuando las parejas de los padres y de los abuelos fueron difíciles, regalar un poquito de tranquilidad económica cuando en la familia de origen hubo malestar económico, qué sé yo, regalar, por ejemplo, seguir la propia vocación cuando el padre o la madre no pudieron seguir su propia vocación. Así que todo lo que agregamos a nuestra vida en forma de desarrollo o en forma de bienestar pueden ser regalos bonitos para nuestros anteriores. Lo que decía antes, que los anteriores realmente no necesitan nuestra atadura, no necesitan nuestra lealtad en la desdicha. Pero bueno, Hay claro, una, sí, no, iba a perdón, decir que en el fondo hay muchos rostros infantiles y estos hay que confrontarlos un poquito, a veces con ayuda, porque son resistentes. Uno dice, qué sé yo quiero ser un buen marido para mi mujer, pero con la condición de que no tenga que ser la pareja invisible, de que no tenga que retirarme de ser la pareja invisible de mi madre, por ejemplo, si estaba claro, enredado en esta dinámica familiar, triangulada, por ejemplo. Así que, claro. También desde ya para cerrar esta parte, desde de otro tipo de terapias, como la biodecodificación, se plantea un poco esta idea también, ¿no? De que los padres no quieren que los hijos se vayan, pero los hijos se van justamente para mostrarles el camino que los padres deben seguir, digamos, el camino que sigue para adelante, que es el futuro. Y en este sentido, que, por ejemplo, hablando de las situaciones simples, no de los grandes dramas que deben atravesar algunas personas, sino situaciones simples como el nido vacío, llegar a la edad adulta, digamos, entrar en la madurez y tal vez no haber logrado todo lo que uno se había planteado en la juventud. Estas pequeñas cosas que parece que son más, que se pueden convivir mejor con ellas, pero a veces son difíciles de superar. ¿Cómo se hace para atravesar esto? bueno,
Yo en el libro hablo, por ejemplo, de que cuando hay trastornos, de que hay cosas que no se han podido integrar, luego vienen trastornos del lugar. Es muy importante, por ejemplo, que los padres puedan estar en el lugar que les corresponde, porque esto facilita que entreguen a sus hijos a su propio camino. Esto lo explicaba en el libro de La llave de la buena vida, de la alegría de los padres que entregan a los hijos a su propia vida. Y los hijos realmente, cuando los padres hacen esto, desean sentir el vínculo y perseverar en la relación con los padres. Y yo creo que esto tiene algo de bello, intrínsecamente bello. Es más difícil cuando los padres, porque no logran estar en su lugar, necesitan retener a los hijos o cargar algunas cosas en los hijos. Entonces el hijo tiene que luchar más para generar una emancipación real o para confrontar sus lealtades invisibles, ¿eh? Y me preguntabas, a ver, recuérdame lo de... ¿Cómo superar cuestiones más simples o más cotidianas Ah, que atravesamos todos, que tienen que ver con llegar a la ah, madurez, sí, no eso, haber eso. alcanzado los No, objetivos, el nido mira, vacío, todas estas cuestiones que son, sí, que las nada, atravesamos todos? pues con paciencia y con mucho amor a uno mismo y también sabiendo que no hay vida que no tenga sinsabores, rasguños, cicatrices y ponerse en conformidad. Yo lo que veo que la tarea, cuando la edad avanza, mucha de la, claro, hay mucha más vida vivida que vida por vivir, con lo cual se hace más importante integrar la vida vivida. Y ahí hay que ser amoroso con uno mismo y decir, bueno, no me atreví cuando tenía 25 años a seguir este camino, o seguí el otro camino y pagué un precio. Y también la tarea siempre es tratar de abrazar lo que fue, la vida vivida y generar también, bueno, sí, ser amorosos con nosotros mismos y especialmente con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, con lo que hubiéramos querido hacer y no hicimos, con lo que no hicimos y queríamos hacer, y saber que no toda vida es perfecta, sino que es real. Por ejemplo, hace años leía un libro de Stanislav Grof, que es un hombre que investigó mucho con el LSD con personas que estaban cercanas a la muerte. Y me impresionó mucho la historia de una mujer que bajo los efectos del LSD decía, ay, yo he sido una niña tan triste y luego fui una adolescente tan triste y luego he sido una mujer tan triste y qué vida tan triste la mía. Pero al final venía un punto de luz y ella decía, pero seguramente la vida también necesita personas tristes. Y ahí había un gesto como de aceptación de sí misma también, no solo de la queja o de la pena, porque he estado muy varada en una posición triste en mi vida, probablemente por lealtad a cosas que sucedieron en la familia, pero es tan importante un gesto de aceptación, de clarividencia, de amorosidad con uno. Y luego yo perpetuar siempre en el tratar de tener buenos amigos, buena gente al lado, buenas relaciones. Esto ayuda mucho en el camino de la vida. También la gente Hablas cuando... mucho del tema de la soledad, sobre todo luego de la pandemia, ¿no? En la que muchas personas debieron atravesar este año y medio, 2 años, completamente solos. Y esto vos lo planteás también, no solamente en forma, digamos, relatada en tus libros, sino también en entrevistas y en charlas en las que te he visto plantear el tema. Y es complicado cuando la persona está sola y tiene que atravesar momentos difíciles. Sí, sí, pero esto es un mal ya no solo psicológico, sino sistémico, en el sentido de que sí, yo vengo diciendo esto porque me parece que el mamífero que vive en nuestro interior es gregario y, y necesita otras personas. Pero la sociedad nos ha ido, o la sociedad, el sistema, llámala como quieras, o todos hemos ido creando un sistema de vida donde paulatinamente se nos lanza más hacia más individualidad, compramos individualidad, pero yo lo que veo es que en algunas sociedades, en Europa, por ejemplo,
la porción del porcentaje de personas que viven solas, por ejemplo, es muy alto. Entonces, hay mucha libertad, mucha individualidad, pero mucho aislamiento también. Y cuando vienen situaciones complejas como la pandemia, no sufrimos tanto por la retracción que supone, sino por la falta de amparo que experimentamos. Por lo menos esto es lo que a mí me parece. Y tanta problemática mental en estos tiempos también, yo creo que tiene sus raíces no solo en problemas familiares, sino que hay una matriz más grande que, que es un vivir contra natura. Y la naturaleza es gregaria y es comunitaria para un ser humano, para un mamífero, ¿no? Pero bueno, son ideas. Sobre el final de este libro también, Decir sí a la vida, plantea 7 pasos para liberarse del sufrimiento, y estos 7 pasos comienzan con una meditación. También he visto a algunas personas que te entrevistaron o que están vinculadas con el mundo editorial, que ya leyeron el libro, hablar mucho sobre la relación de este libro en particular con el budismo o con una mirada más budista. ¿Tiene desde tu perspectiva digamos, esta introducción al budismo a través de la meditación, o es solamente la meditación como una práctica de vida? Bueno, la meditación digamos, hay la vertiente cristiana, la vertiente mística y también la vertiente del Islam, es decir, la meditación y las prácticas meditativas pertenecen a muchas tradiciones. Dicho esto, sí me parece que Buda podría ser considerado un médico supremo, un psicólogo supremo, en el sentido de que supo decir con palabras muy bellas, muy concretas, en qué consiste, cuál es la naturaleza del sufrimiento y también determinar cuáles serían alternativas al sufrimiento, y fue él quien puso en, en solfa uno de los ingredientes que usan hoy muchas herramientas terapéuticas, que es el cultivo de la atención, el cultivo del darse cuenta, herramientas terapéuticas y herramientas también de naturaleza espiritual. Así que, bueno, a mí me tocó también estar cerca de Claudio Naranjo, aprender mucho con Claudio Naranjo. Claudio Naranjo manejaba muchas herramientas meditativas, muchas de ellas pertenecientes a distintos abordajes budistas, y me parece un abordaje elegante, no religioso, y que creo que contribuye muy mucho también a minorar el sufrimiento. A veces yo creo que no solo son necesarias estratagemas psicológicas, sino también trabajar con lo espiritual, con el ser, con lo meditativo, que al final la meditación lo que hace es que el meditador, que es la conciencia, gane espacio al carrusel de ideas y sensaciones constantes que se cruzan entre nosotros, pero detrás está como el ser, el meditador, la conciencia. Así que sí, el libro tiene una tonalidad psicoespiritual, en el sentido de que, de que en realidad el problema de fondo siempre es el yo, siempre es el yo. Son yoes que viven adentro, que dicen, no, la vida tendría que ser de una cierta manera, a mí me debería de haber ocurrido. Entonces, en realidad hay que aprender que a veces cuando un yo es golpeado, no, es invitado a deponer sus armas, y porque detrás del yo hay una otra alegría más ilimitada que la pequeña alegría de que las cosas sean como quisiéramos. Sí, el trabajo del ego que Eso, abarca varios aspectos: el religioso, el espiritual, el sí, personal, el sí, psicológico, el social, ¿no? sí, Digamos, sí. creo que está muy puesto el foco en los últimos tiempos en eso, en el trabajo del ego desde el punto de vista que sea. Sí, además, claro, cuando, cuando acompañas terapéuticamente, claro, a veces es que en todas las familias han sucedido y en todas las personas han sucedido cosas que son intrínsecamente dolorosas, a veces más, a veces menos,
pero a veces hay situaciones que son tan dolorosas que rozan la frontera de lo máximo y ahí, es decir, ¿cómo se integra la pérdida de un hijo de 3 años, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo se integran violencias que suceden en el mundo? Y ahí yo creo que al final lo que queda también es más de naturaleza espiritual, es como cuando decía Rumi, que pertenece a la tradición islámica, al sufismo, decía que a veces cuando nuestra casa, que simboliza nuestro yo, ha quedado destruida, entonces y solo entonces encontramos el tesoro que estaba oculto en los cimientos de la casa. Y esto quiere decir, qué sé yo, también una vez en las fiestas, creo que era de Brahma o de Krishna, y Krishna, la gente iba ahí con sus corderos y les multiplicaba el ganado, iba con sus hijos y multiplicaba los hijos. Y fue un hombre muy pobrecito que iba con su vaca y Krishna que fulminó a la vaca. Y la gente le decía, pero ¿y por qué haces esto si era lo único que tenía? Bueno, Krishna decía, esto era lo único que le apartaba de mí. Quiere decir que necesitamos desnudarnos, necesitamos vaciarnos de nuestras identificaciones. No me refiero a pertenencias materiales, pero de nuestras identificaciones con esto, con lo otro, para estar más cerca de una mirada más amplia que hace que la vida tenga sentido a pesar de los pesares. Joan, ha sido un enorme placer, como siempre. Charlar con vos es una alegría. Sé que estás ahora en Buenos Aires presentando el libro, así que te agradezco este rato. Espero que sigas escribiendo muchos libros más, así que año a año podemos tenerte por acá, por Argentina, y podemos entrevistarte todas las veces. Bueno, Karina, nada, te agradezco mucho. Te agradezco mucho este rato tan afable, tan fluido y ojalá tengamos muchas otras ocasiones de encontrarnos. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, un abrazo.